Bienvenidas y bienvenidos. Soy Gonzalo Paniagua. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y análisis de la revista Unidad Parlamentaria, donde abordaremos temas fundamentales para la dignidad humana y la vida en sociedad. Hoy hablaremos sobre derechos humanos, sus violaciones, los grupos más vulnerables y los retos que enfrentan incluso las democracias modernas. Para ello, nos acompañan dos voces muy importantes y que tengo el honor por haber aceptado la invitación. Por un lado, Génova Verónica Peralta Piña, experta en derechos humanos, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Procuración de Justicia y maestra en Criminología, ambas por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, obteniendo los 2 grados por alto desempeño académico. Defensora de derechos humanos, hace política desde los 14 años de edad, desde la izquierda, abogada penalista, criminóloga, crítica, feminista, internacionalista, antineoliberal y agente del Ministerio Público auxiliar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con amplia trayectoria en el análisis y la defensa de estos derechos a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Génova Peralta. Sí, muchas gracias, querido Gonzalo. Aquí a la orden. Gracias, maestra Génova. Bienvenida. Por otro lado, Francisco José Audije Pacheco, escritor nacido en España y con una dilatada experiencia literaria. Desde los 18 años, cuando comenzó a producir poemas de amor romántico. Posteriormente, ha tocado todos los géneros literarios, incluido el periodismo, y en colaboración con nuestra revista Unidad Parlamentaria, donde colabora habitualmente. Es autor de una prolífica obra escrita, como hemos dicho, entre la que sobresalen títulos como Poemas para Gloria, La Tierra Amada y La Mujer Idolatrada, o su última novela de memorias, Historia de un hombre, donde denuncia violaciones graves de los derechos humanos, quien ha sido víctima de una violación a los derechos humanos y que hoy comparte su testimonio con gran valentía. Muchas gracias, Bienvenido, Frank. Gonzalo, muchas gracias. Gracias. Gracias a ambos por estar aquí. Empezamos con un tema que son los grupos en situación de especial vulnerabilidad. Para comenzar, me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Cuáles consideran que son los grupos de especial vulnerabilidad en la sociedad que con mayor frecuencia pueden ser víctimas de violaciones a los derechos humanos? Tienes la voz, Génova Peralta. Muchas gracias, querido Gonzalo. Bueno, es importante decir que sistemáticamente hay grupos a quien se han vulnerado derechos humanos. Eso no significa que sean vulnerables. Sin embargo, desde una perspectiva estructural, bueno, pues a quienes se vulnera con mayor frecuencia, de hecho, históricamente tiene que ver con las mujeres, las personas migrantes, minorías étnicas, en situación de vulnerabilidad social, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT, personas privadas de la libertad, inclusive con algún trastorno psiquiátrico, personas empobrecidas, no se diga las defensoras y defensoras de derechos humanos, que, bueno, pues generalmente somos atacados en ocasiones por grupos o por el poder político. Y bueno, pues eso es resultado de toda esta desigualdad que vivimos como sociedades, tanto a nivel social, económico como político. Es correcto. Podríamos deducirlo que serían las personas como más débiles y desprotegidas, ¿verdad? Sistemáticamente e históricamente así es, Sí, pero ¿verdad? sin embargo hay mecanismos para ir nivelando. En algún momento hablaremos de esto, ¿no? Que existe. Se llaman ajustes razonables, inclusive acciones afirmativas y políticas públicas. Ok, muchas gracias, maestra Genova. Adelante, Francisco.
Bueno, pues de acuerdo completamente con Génova Peralta. Las personas así más débiles en la sociedad suelen ser más vulnerables, ¿no? De cara a las violaciones de los derechos humanos. Aquí en España, aparte de todo esto, yo como víctima he observado que cualquier persona puede ser vulnerable en tanto en cuanto se signifique un poco, se salga fuera de la norma o destaque por encima de la media, ¿no? Está en serio riesgo de ser violado en sus derechos fundamentales humanos, ¿no? Porque, según he podido observar yo, dada mi experiencia, pues existe una mafia política que se puede tildar de criminal también, mafia político-criminal, que pues está ahí en la sombra un poco del poder y todas estas cosas pues llega a ellas, ¿no? Eh, los antecedentes, pues claramente en España están en la Santa Inquisición, creo yo, ¿no? Según he pensado y analizado, ¿no? Eh, la Santa Inquisición, pues fue o el Santo Oficio, también se le llama Tribunales de la Santa Inquisición, eran pues una institución que se encargaba de velar por la pureza de la fe católica en España, ¿no? Y en todos los territorios que dominaba el Imperio Español. Esta institución duró hasta el siglo XIX, prácticamente, finales del XIX. Entonces, pues fue una institución que coartó mucho la libertad de los españoles y bueno, pues dicen que no asesinaba a mucha gente, pero sí que practicaba la tortura y, como digo, cohibía la libertad. Existen santos proclamados por la Iglesia Católica como San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que fueron vigilados por la Santa Inquisición y, de hecho, San Ignacio de Loyola estuvo en un calabozo de la Santa Inquisición durante un tiempo en Salamanca y Santa Teresa de Jesús en sus escritos fue condicionada por esta institución que cohibía los derechos y entonces pues sus obras, aunque son muy, se la considera maestra de la Iglesia, pero están condicionadas, o sea que no sabemos lo que llegaría a escribir Santa Teresa realmente si no hubiera existido esta institución que un poco pues la corsetaba en su pensamiento, ¿no? Eh, Aparte de todo esto, existe una obra contemporánea que ganó el premio Planeta de un psiquiatra español, José Antonio Vallejo Nájera, que se titula Yo el Rey. En esta obra, que versa sobre el reinado de José Bonaparte durante la invasión napoleónica de España, pues ponen palabras de José Bonaparte que entonces los españoles le llamaban Pepe Botella, porque por lo visto le gustaba mucho el alcohol. Entonces, pues le tenían puesto ese sobrenombre puesto que era un rey impuesto, no le tenían ningún respeto. Entonces, pues pone en boca de José Bonaparte, este señor, el autor, que España es un país de dementes, o donde prima la demencia, ¿no? Algo así viene a decir en una frase que atribuye José Antonio Vallejo Nájera en esta es una novela histórica, ¿no? Pero él pone en boca de José Bonaparte estas palabras que un poco indica muchas cosas sobre que habría que analizar también haciendo quizás un análisis sociológico de la sociedad española de aquella época y de esta, ¿no? Que no dista mucho de esta. Entonces, pues ya lo iremos viendo más adelante todo esto. Muchas gracias, Francisco. Y sí, en la Santa Inquisición todo era público, ¿no? Y hoy creo que lo siguen haciendo, pero ya escondidas. Sí. Sí, bueno, la Santa Inquisición, digamos que sigue existiendo en esta Ujú. institución que yo tildo de mafia político-criminal, ¿no? Ya no es una institución religiosa, es una institución laica, pero sigue ejerciendo cierta función, aunque lo hace ilegalmente, pero digamos que como se puede entender que también es una ilegalidad legalizada, ¿no? Se podría a lo mejor juzgar así, ¿no? Ok, muchas gracias, Francisco. Bueno, Sí, y es que de hecho, abonando al comentario que acaba de referir muy atinadamente, es importante señalar que la figura del Ministerio Público, por ejemplo, surge justamente de un método inquisidor, ¿no? Era el ujú, sistema inquisitivo. Entonces, esos resabios de abuso de poder, que justamente es lo que combaten los derechos humanos, y es la razón de ser de los que procuramos justicia, pero respetando el debido proceso. Y sobre todo, la presunción de inocencia y haciendo una investigación eficaz y exhaustiva, imparcial, desde luego. ok,
Muchas gracias, maestra Génova. La siguiente pregunta tiene que ver con democracia, Estado de Derecho y corrupción, en la cual la pregunta que les formulo es que resulta verosímil que en una democracia con Estado de Derecho como es España y además perteneciente a la unidad, a la Unión Europea, pueda existir un grado de corrupción tal que se den violaciones a los derechos humanos orquestadas desde el poder político. Adelante, maestra Génova. Sí, claro, por supuesto, porque todos los sistemas de derechos humanos, llámese regionales en el caso de España, es el sistema europeo, pero en el caso de América Latina es el sistema interamericano. Ninguno de ellos es inmune, o sea, todos los países automáticamente por el hecho de ejercer poder se presta en muchas ocasiones a que los integrantes de este Estado violenten derechos humanos en contra de otras personas que desde luego en una relación hay una simetría de poder. En automático, somos subordinados a, y entonces eso te genera que en ocasiones tengas muchos condicionamientos. ¿Y qué es lo que hacen los organismos de derechos humanos, llámese jurisdiccionales o no jurisdiccionales? Pues justamente velar por el respeto a los derechos humanos y es a través de ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia, de en ocasiones también de sanciones eficaces o efectivas en frente a cuando hay abusos de poder. Eso es fundamental porque parte de las cosas de por qué se sigue sistemáticamente violentando derechos humanos tiene que ver cuando no hay sanciones eficaces. Entonces es fundamental que esta parte sí quede saldada porque lo contrario no hay mejor cosa, decimos aquí los criminólogos, que el caldo de cultivo de la criminalidad es la impunidad. Entonces, para poder que empecemos a ver que las violaciones a los derechos humanos dejen de ser sistemáticas, tenemos que atacarlas combatiendo y generando sanciones eficaces, porque el respeto a los derechos humanos no es en automático que venga en una constitución, en un tratado, no es en automático. Tenemos que hacer lo posible. Evidentemente, ya muchos de los derechos ya están positivizados y ya lo que tenemos que hacer es, y decimos los defensores de derechos humanos, no tenemos que estar luchando porque se respeten derechos de comunidad LGBT o de personas con discapacidad o con un trastorno de carácter psiquiátrico o de diversa índole. No. Lo único que tenemos que hacer es que todas las instituciones los respeten y sobre todo existen los mecanismos para garantizar su ejercicio. Es correcto. Muchas gracias por su claridad y desde su vivencia personal y profesional. Muchas gracias, maestra Génova. Adelante, Francisco. Y bueno, yo creo que en el caso de España, concretamente, quizá cabría hacer un análisis sociológico profundo, ¿no? Y muy extenso, que quizá exista, no lo sé, pero debemos tener en cuenta las condiciones particulares que presenta España, ¿no? Bueno, el clima aquí ejerce una gran influencia porque tenemos un clima muy bueno, ¿no? Muy benigno. Eh, Prácticamente pues los días de sol soleados aquí en España son la mayoría, ¿no? Eh, Tenemos muy buen clima, no hace el frío ese que hace en Europa y, en fin, pues eso provoca que hay una idiosincrasia alegre, ¿no? Proclive a celebrarlo todo, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, hemos acuñado el término fiesta. Una fiesta, una palabra que se utiliza internacionalmente, ¿no? Ya ha salido de aquí de España, ¿no? Eso, pues claro, es cultural todo esto, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que existe cierta anarquía social en España, ¿no? O sea, aquí tenemos leyes, pero las leyes un poco a veces son una referencia de la que no se hace mucho caso, ¿no? El que puede se la salta y necesitamos un vigilante permanentemente para que cumplamos con nuestro deber, ¿no? Pues eso parece como un síntoma de cierta inmadurez social, ¿no? Que alguien te tenga que vigilar para que hagas lo que debes hacer, ¿no? Pues esto es bastante común en España, desde mi punto de vista siempre hablo, ¿no? Desde mi experiencia. Eh, Hablando de un pintor muy famoso como es Francisco de Goya y Lucientes, del siglo, a caballo entre el siglo XVIII y el XIX,
pues se pueden distinguir en Francisco de Goya quizás dos épocas. Una, la época feliz, ¿no? Durante el reinado de Carlos III, donde sus pinturas son muy alegres y pintan pues fiestas, los festejos, los juegos del pueblo español, ¿no? Y tiene otra pues muy negra, ¿no? Que es la de Fernando VII, una vez acabó la guerra de la independencia contra los franceses, que realmente es una época oscura dentro de la historia de España, ¿no? La época del reinado de Fernando VII. Entonces, Francisco de Goya también lo refleja en sus caprichos, por ejemplo, ¿no? Y en su serie de tauromaquia, ¿no? Donde pues pinta seres deformes, monstruosos, ¿no? Escenas realmente pues grotescas y incluso fantasmagóricas o así pues que parece que, no sé, pues muy oscuras, ¿no? Más propias de la Edad Media que de un renacimiento, creo yo, en la política y en lo cultural que se empezaba a dar entonces, ¿no? Luego también tenemos aparte, comentar aparte también lo que se llama la leyenda negra de España, ¿no? La leyenda negra, pues aquí en España decimos que es una leyenda, pero porque no la han atribuido nuestros enemigos históricos, principalmente los ingleses y los franceses, ¿no? Que son rivales históricos del Imperio Español. Pero vamos, yo diría que en parte puede que sea leyenda, pero en otra parte es historia, porque está documentada, ¿no? Por ejemplo, está documentado el genocidio que llevó a cabo el duque de Alba en Flandes, ¿no? Entonces era un territorio español, pero que muy díscolo, que se quería independizar y estaba continuamente con insurrecciones y guerras, ¿no? Combatiendo a los españoles. Entonces Felipe II, ya muy cansado, mandó allí al duque de Alba con órdenes de que hiciera lo que tuviera que hacer y preparó una verdadera escabechina, que eso está reflejado por escrito y en pinturas, en tapices, ¿no? Las barbaridades que hizo el duque de Alba. Y luego, pues en América, parece que los americanos tampoco están muy contentos, ¿no? Con la presencia del Imperio Español allí, en muchos casos, ¿no? Y existen testimonios como el de Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que puso por escrito que los españoles allí abusaban y cometían muchas violaciones del derecho de Indias. El derecho de Indias que había sido emitido por los reyes españoles para precisamente proteger a los pobladores americanos y que los españoles lo violaban sistemáticamente según Fray Bartolomé de las Casas. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante, ¿no? Ver cómo desde siglos atrás viene todo esto de la violación de los derechos humanos. En la Sí, tercera tiene un bagaje histórico, tiene un bagaje histórico. exacto. En la tercera pregunta viene el perfil de personas u organizaciones abusadoras, ¿sí? ¿Cuáles son las características de una persona o de una organización dedicada al abuso, la esclavización o la violación sistemática de los derechos humanos? Adelante, maestra Génova. Sí, mira, no es que necesariamente tengan características. Decimos mucho en el feminismo que los abusadores no son necesariamente monstruos, ¿no? A veces nos imaginamos un ser atávico, ¿no? Casi. Y no es así. Una persona que tenga cierta jerarquía de poder, cuando no está bien encaminada y cuando no tiene controles eficaces, puede ejercer abuso de poder y de manera inimaginable y causar un efecto terrible en la psique, en la salud inclusive física de la persona que está siendo víctima de ese abuso de poder. Entonces, hay muchas formas de que se ejerce esto, ¿no? Desde, tiene que ver la deshumanización, recordemos lo que recién ocurrido en Palestina, que justamente para masacrar a este pueblo, les dicen que casi no son, que no son humanos, ¿no? Recordemos también lo que en su momento pasó en la época de México, que también decían que sí, los indígenas tenían alma, ¿no? Entonces se promueve toda esta situación de miedo absoluto, terror absoluto, concentración. Y hoy que tenemos una sociedad totalmente, que ya estamos saliendo del liberalismo, pero que aún tenemos resabios, el hecho de que tú labores en un espacio
que tú dependas de una persona para tu futuro, para tu vida, para tu desarrollo, que dependas de una institución, hace que en muchas ocasiones cualquier cosa que te condicione la aceptes, ¿no? Sin mirar nada, con tal de seguir devengando un salario, estar en un espacio formal y no salir de a la informalidad y pues prácticamente quedar desamparado. Eso es terrible. Byung-Chul Han habla de cómo la sociedad del día de hoy, se habla de la sociedad del cansancio en el caso de Sigmund Bachmann, pero Byung-Chul Han habla de cómo las sociedades actuales nos autoexplotamos pensando que estamos realizándonos. Y mucho de las instituciones, los patrones, juegan a eso y dicen, ok, tú sigas capacitándote para que yo pueda seguir beneficiándome de tu fuerza productiva, de tu fuerza intelectual, de tu producción intelectual, y eso es terrible, porque en realidad lo que estamos haciendo es facilitando la forma de esclavitud moderna, y en muchas ocasiones difícilmente salimos de ese espacio porque no nos damos cuenta de que estamos siendo explotados y que toda nuestra producción intelectual pues está beneficiando a un sector y en ocasiones no podemos desarrollarnos con la libertad que quisiéramos para no formar parte del grupo estigmatizado o segregado. Es correcto, maestra Genova. Y de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, pues estamos en los últimos lugares, ¿no? Nosotros como México, que somos los países con menos vacaciones, con jornada laboral, bueno, ahorita ya se va a hacer la reducción, pero con la jornada laboral de las más largas en el mundo y salarios bajos, ¿no? Entonces, pues sí, todavía nos falta un largo camino para que todos esos derechos humanos a los que tenemos derechos todos, pues se vayan dando. Muchas gracias, maestra Génova. Adelante, Francisco, ¿tú qué opinas? Y bueno, estoy parcialmente de acuerdo con la maestra Génova. Lo único, comentar también, como ha dicho ella, que no solamente se producen violaciones de los derechos humanos como estamos contemplando aquí en España, ¿no? Existe un caso en Austria, por ejemplo, muy famoso, relativamente reciente, del llamado monstruo de Ámsterdam, ¿no? Este señor era un vecino, ¿no?, de un pueblo que tenía a su hija metida en un sótano y la violaba y tenía hijos con ella, tenía varios hijos y los tenía todos en el sótano, ¿no? La mujer de este señor, la madre de esta chica, pues era cómplice y no decía nada, se callaba, porque probablemente estaba coaccionada también, ¿no? Entonces, pues hasta que salió a la luz, porque me parece que le pilló una casualidad que ella se escapó esta chica y lo denunció y entonces se destapó todo, ¿no? Pero fíjate qué barbaridad, ¿no? Esta señora además, que no recuerdo su nombre, pero le era tildado como el monstruo de Amstetten, pues hacía turismo sexual en Tailandia y todas estas cosas, ¿no? Salieron fotos y todo, ¿no? Bueno, ya aparte de eso, pues existen muchos casos de violaciones de los derechos humanos alrededor del mundo, ¿no? Aquí en España concretamente tenemos uno que está reconocido oficialmente, como es la violencia de género, ¿no? La violencia de género es, pues, principalmente la violencia que practican, pues, de forma machista muchos hombres hacia algunas mujeres, ¿no? Particularmente cuando tienen vínculos de noviazgo, de maritales, ¿no? Es bastante frecuente en España. De hecho, hay casos casi todos los días que salen a la luz de violencia de género, pero de asesinatos incluso, es muy grave, ¿eh? Entonces, pues es una cuestión que están intentando las autoridades españolas controlarla, pero está ahí, eso es oficial y se reconoce, ¿no? Hay otras cosas que no se reconocen, quizá porque las víctimas también guardan silencio, ¿no? Por miedo o porque existe esa cultura, ¿no?, de guardar silencio y de no denunciar nada ni de decir lo que ocurre, ¿no? Luego también debemos reconocer que lo que yo he llamado al principio la mafia político-criminal es una mafia que existe en Italia también, por ejemplo, ¿no? Pero allí es a título privado, ¿no? No es tanto público como privado. Aquí en España sucede al contrario. Esta mafia está en el poder, es pública, se alimenta de los recursos del Estado, ¿no? Y bueno, pues los utiliza incluso para violar los derechos humanos, ¿no? Ya esté un partido u otro, en la ideología es lo de menos, ¿no? Es una lógica criminal lo que hay, no es una lógica ideológica, es una lógica criminal, es el delito, ¿no? Por el delito. Y bueno, pues esto es lo que puedo decir desde mi punto de vista y mi experiencia como víctima.
Muchas gracias, Francisco. Vamos a la cuarta pregunta y última de esta entrevista con ustedes, dos grandes exponentes. Las grandes potencias y los derechos humanos. ¿Las grandes potencias violan los derechos humanos o es un fenómeno que se da principalmente en países en vías de desarrollo? Adelante, maestra Génova. No, por supuesto que no. De hecho, las grandes potencias las realizan sistemáticamente, nada más que en ocasiones tienen muchos lobbies para que no salgan a la luz. Lobby significa que tengan acuerdos para que, por ejemplo, casos emblemáticos no lleguen al sistema interamericano o al sistema europeo, al tribunal europeo, para que no lleguen. Entonces, tratan de hacer negociación antes de que eso suceda. Y recordemos el caso reciente de Donald Trump, es un ejemplo, pero buenísimo. ¿Por qué? Porque en nombre de la seguridad nacional no permiten ingresar migrantes. En nombre de la seguridad nacional, inclusive a nivel internacional, dicen que matan a personas que están pescando en el mar territorial, el mar continental, que están pescando, ¿no? Y los matan en nombre de qué? De que son narcotraficantes. Entonces, por ejemplo, te estoy poniendo ejemplos muy concretos. Y en el caso de, por ejemplo, de la zona de Ucrania y la Federación Rusa, triste y lamentablemente también está muriendo muchísima gente por decisiones que tienen que ver con cuestiones geopolíticas y que están inclusive por encima de los propios presidentes y en el caso de Vladimir Putin. Y es terrible porque las personas mueren y, y muchas están encarceladas, ¿no? Pero también hay situaciones de racismo, de clasismo, hay fenómenos de neonazismo, imagínate, en esa zona, y pocas veces poco se dice de eso, ¿no? La mayoría nada más se van por un tema de que sí es un tema de conflicto entre la OTAN y la Federación Rusa, pero no miran más allá hacia los seres humanos. Entonces, esas violaciones se van invisibilizando, pero no quiere decir que no existan. Y, por ejemplo, ahora se está impulsando que haya demandas contra Donald Trump justamente por lo que está haciendo en el mar, ¿no? Que está asesinando y masacrando personas y esto que hace de encarcelar, inclusive encadenar a personas que solamente fueron a su país a trabajar como migrantes, ¿no? Es terrible porque inclusive niñas, niños los ves encarcelados, los ves jaulas, ¿no? Encadenados y enviados en ocasiones a prisiones como en el caso de Guantánamo, que alguna otra prisión ahora con Bukele. Eso es terrible, ¿no? Entonces, es un caso muy concreto de cómo las grandes potencias, claro que violentan derechos humanos, pero son más invisibles. Lo que no significa que no tengamos que atacarlas y combatirlas, porque para eso estamos las defensoras y defensores de derechos humanos. Es correcto, ¿no? Lo quieren como legalizar, pero hay que estar observando en todo momento, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, maestra Génova. Adelante, Francisco. Pues completamente de acuerdo con la maestra Génova. Desde mi punto de vista, yo creo que esas grandes potencias, dentro de las cuales está incluida la Unión Europea y España, eh, aprovechan los recursos que tienen a su disposición también en política internacional para tapar todas estas cosas, ¿no? Y que los organismos internacionales de vigilancia y de tutela de los derechos humanos no pueden hacer nada o no pueden hacer gran cosa, ¿no? Utilizan la política internacional de España, por ejemplo, para tapar cosas que os suceden, ¿no? Y con lo cual, pues lo que están haciendo realmente es comprometiendo la política internacional de España, que es de todos los españoles, no solamente de estos gobernantes corruptos que podamos tener, ¿no? Correcto, Frank. ¿Podrían cerrar con una frase breve, cada uno de ustedes, una frase muy breve para encerrar esta problemática de los derechos humanos? Adelante, maestra Génova. Sí, claro que sí. Los derechos humanos no son una carta de buena intención. Los derechos humanos justamente nos vuelven a mirar, miran hacia nosotros, que somos la humanidad en su conjunto,
y en la medida que los respetemos, vamos a garantizar no solo la vida, sino la felicidad de todos los habitantes de este planeta, incluyendo los sintientes. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Génova. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Bueno, primero, antes que nada, agradecer a la maestra Génova su presencia en esta entrevista. Y yo, como frase de colofón, diría que los derechos humanos no son de nadie, sino que son de todos los seres humanos, que primero somos personas y luego ya todo lo demás que pueda venir debajo, ¿no? Solamente por ser personas, por haber nacido seres humanos, tenemos unos derechos, independientemente de todo lo que podamos ser después, ¿no? Y diría que la impunidad, como ha recalcado la maestra Génova anteriormente, es muy, muy, muy dañina, ¿no? Se deben perseguir los derechos humanos y se deben castigar, porque si no, pues se continuarán vulnerando, desgraciadamente. Correcto, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, maestra Génova Peralta, por aceptar la invitación. Es un honor tenerla aquí. Gracias, Francisco Audige, un honor y pues agradezco profundamente por su honestidad, su valentía y su claridad. Hablar de derechos humanos no es solo hablar de leyes, sino de personas, como lo han dicho ustedes, ¿no? De historias reales y de responsabilidades colectivas. Gracias a quienes nos acompañan, quienes nos van a ver. Seguiremos abriendo espacios para la reflexión, el diálogo y la defensa de la dignidad humana. No olviden suscribirse al canal de la revista Unidad Parlamentaria. Un fuerte abrazo, maestra Génova Peralta. Un fuerte abrazo hasta España, Francisco. Fue un honor tenerlos aquí y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Gonzalo. Gracias, Fran. Y a la Gracias, maestra Génova también. Fran. Mucho gusto conocerte. Un abrazo hasta España y nunca dejes de luchar, que estamos en el... Muchísimas, No, estamos en el mismo camino. muchísimas gracias, maestra. Un abrazo muy fuerte de vuelta también para usted. Muchas gracias.